para orar y dejar que Dios sea quien nos hable en esta noche. Oramos. Querido Padre que moras en los cielos, saca de nuestras vidas todo lo que impida que tu Espíritu Santo pueda moverse en este lugar. Permite, Dios, que Él hable a nuestras mentes, que Él pueda impresionar nuestros corazones, que podamos sentir tu influencia y que podamos sentir a Dios hablándonos de corazón a corazón. También te quiero rogar por las personas que están conectadas, ya sea en Facebook, en YouTube, las personas que van a ver esta transmisión después en horario diferido. Te pido desde ahora que tu Espíritu Santo los toque, les sane, les restaure y que puedan ser bendecidos por el ministerio acá en la iglesia Boca Ratón. Señor, sobre todo, permite que podamos ser personas humildes y mansas de corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Juan. Juan capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Y quisiera que pudiéramos prestar atención porque es una lectura muy conocida por todos. Juan capítulo 13, versículos del 1 en adelante. De hecho, es un pasaje que cada vez que hay Santa Cena se habla de él, pero queremos que Dios nos hable un poquitico a través de este texto bíblico y estos pasajes bíblicos. Dice la palabra de Dios: antes de las fiestas de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, Él los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú no me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Luego Simón Pedro le dijo: Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza, todo. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues están todos limpios y vosotros lo estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iban a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Versículos 12 y 13 para concluir: así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que yo he hecho? Y dice el verso 13: vosotros me llamáis maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Y vamos a dejar el verso 14 para el final y el 15. Vamos a entrar un poquitico en contexto en este pasaje. Ustedes conocen que el evangelista Juan es un poco diferente a los otros evangelistas, Mateos, Marcos y Lucas. Ustedes conocen los evangelios sinópticos vistos desde la misma óptica, pero Juan ya él dice, bueno, es como que él ya había visto que los demás evangelistas habían resaltado ciertos relatos y él se concentra un poquitico más en otras cosas. Por eso, cuando usted estudia el evangelio de Juan, usted va a notar que muchos teólogos dicen que él tomó de una fuente diferente a las que tomaron los otros evangelistas, dicen los teólogos. Pero lo que me impresiona del evangelio de Juan es que Jesucristo, o él muestra la persona o la figura de Jesucristo de una forma diferente. ¿Cómo, pastor? ¿Qué hace Juan? Juan dedica los primeros 13 o 12 capítulos para mostrar que Jesucristo, cómo Jesucristo enseñó a caminar a sus discípulos en este mundo, dentro de un mundo convulso, donde estaban los fariseos, los saduceos, estaban los celotes, estaba el imperio romano. Entonces Jesucristo enseña a sus discípulos dentro de ese mundo árido. Y usted va a notar que del capítulo 1 al capítulo 12,
Jesucristo tiene un ministerio o una enseñanza más afuera, en la calle. Sin embargo, ya cuando llegamos al capítulo 13, vamos a notar que Jesucristo cambia su salón de clase. Y entonces ya comienza a dar una enseñanza más privada. Y esta enseñanza más privada era para sus discípulos. Ahora, ¿qué me impresiona de esto? Es que Jesucristo dedica los últimos tiempos a enseñar a sus discípulos. Ahora, si usted va al libro de Hechos, capítulo 1, usted va a notar que después que Jesucristo resucita, dedica tiempo a enseñar a sus discípulos y le da un intensivo de 40 días. Esa es una de las ocasiones. Y la otra ocasión donde aparece cómo Jesucristo ya le da una clase privada a sus discípulos es en este contexto que estamos analizando en el capítulo Juan, versículo 13. Y me impresiona cómo lo llama uno de los teólogos que tiene uno de los teólogos que no recuerdo ahora su nombre, pero recuerdo que él muestra a Jesucristo en el capítulo 13, 14, 15 y hasta el 16, casi en el 17, cuando él está hablando acerca de la unidad, Padre, para que sean unos, y habla del contexto del amor. Vamos a notar que Jesucristo como tal, él dedica este tiempo a enseñar y él llama a Jesús como que estaba de maestro en una escuela. ¿Y por qué me impactó esta ilustración? Porque él describe a Jesucristo como un maestro amante, amoroso, pero un maestro no como los maestros. En Estados Unidos la educación es impresionante. En Estados Unidos la educación es la siguiente: lean del capítulo tal al capítulo tal y tal día tenemos examen, si usted estudia bien y si no también. Pero Jesucristo era un maestro amoroso. ¿Por qué, pastor? Porque Jesucristo se preocupaba por la necesidad de sus estudiantes. Ahora, hermano, imaginemos los estudiantes que tenía Jesús allí. Piensa por un momento conmigo. Tenía como estudiante en su escuela, allí en el aposento alto, donde él comienza a enseñarle a los discípulos, tenía al violento Pedro. Es fácil como maestro tener a un alumno que es violento, que siempre está respondiendo, que siempre está hablando, que siempre está opinando. ¿Es fácil? No. Ahora, el violento Pedro estaba allí, pero no solo estaba el violento Pedro. ¿Saben quién estaba allí? Mateo. Ahora, ¿quién era Mateo? Un cobrador de impuestos. Y lo que quiero que vean la diversidad de alumnos o de estudiantes que tenía Jesús. Tenía al violento Pedro, al cobrador de impuestos Mateo. Mateo se dedicaba a cobrar impuestos para el imperio romano. Pero tenía también Jesús en la clase a Simón el celote. Nota esto. Los celotes eran una rama dentro de los judíos que eran nacionalistas y decían que había que darle candela al bosque. ¿Y qué hacían los celotes? Eran una especie de terroristas y creían que tenían que hacer lo que tuvieran que hacer para llegar al poder. ¿Usted conoce hermanos así? Que usan el método que tengan que usar para cumplir su propósito. A mí como pastor me ha tocado ver a muchos así. Los hay que son como Simón el celote y también los hay como Mateo, el cobrador de impuestos. Y ahora, pastor, en esa ensalada de personas, ¿cómo Jesús podía enseñar? Porque estamos hablando que había allí, trayéndolo hoy día, juntos, un demócrata y un republicano. Y ambos estaban ¿dónde? En la escuela de Cristo. Pero noten, también estaban los hijos del trueno, que eran unos personajes que querían los primeros lugares.
Y cuando usted analiza cada discípulo, yo no sé cómo Jesús se las agenciaba para allí poderles enseñar. Ahora, también estaba el no convertido Judas. ¿Y quién era Judas? Un cristiano religioso. Se vestía bien, hablaba bien, se pronunciaba bien. Todo el mundo lo quería. Sin embargo, el corazón de Judas estaba muy lejos o distaba mucho de ser un verdadero discípulo de Jesús. Ahora, hermano, mi pregunta es, ¿cómo esa gente pudieron convivir por un buen número de años? No fueron 2 días. No fue que se juntaron en un día, bueno, vamos a hablar aquí un rato y vamos a hablar un rato aquí. A ver, maestro, enséñanos. No. ¿Qué tiempo estuvieron ellos caminando con Jesús? Ahora, hermano, ¿cómo Jesús pudo lidiar con esa gente por 3 años y medio? Y si usted analiza el contexto que estamos analizando en esta noche, cuando Jesús llega allí a la fiesta, los ánimos no estaban buenos, porque ellos con sus diferencias habían caminado juntos. Ahora, ¿saben qué era lo único que los había mantenido unidos allí a pesar de sus diferencias? Que todos admiraban a un personaje que es Dios, que se llama Cristo Jesús. Entonces hoy usted viene a los Estados Unidos de Norteamérica. Hay cubanos, pero dentro de los cubanos hay pinareños, hay habaneros, hay colombianos, hay de Jamaica, hay jóvenes, hay viejos, hay colombianos, hay brasileños, hay de Puerto Rico, hay de Dominicana. Todo el mundo con su background, todo el mundo con su manera de pensar, todo el mundo con sus diferencias, todo el mundo queriendo imponer su criterio. Miren, hermanos, si no fuera por Jesús, ya nos hubiésemos matado o no estuviésemos aquí. Cada cual estuviese en su lugar. Pero ¿saben por qué estamos aquí? Porque todos admiramos a uno que sí es grande. Ese se llama Cristo Jesús. Y los discípulos allí, con todas sus diferencias, estaban allí. Además, el Maestro Jesús es impresionante. ¿Por qué es impresionante? Porque sabiendo los errores, no expone a los estudiantes. Los maestros tradicionales, cuando ven que tú no sabes, te dicen: fulano, tú estás molestando a la pizarra, resuélveme este problema. Jesús no hacía eso. Y lo que me impresiona de Jesús, lo que más me impresiona de él, es que teniendo todas las respuestas, teniendo todo el conocimiento, los discípulos lo podían interrumpir en sus enseñanzas. Allí estaba Pedro: Señor, evítate todo eso, y aquí y allá. ¿Y por qué? Podían hablar. Por eso, hermanos, cuando yo pienso en Jesús, pienso en un Jesús personal que está conmigo en todo momento, que me ama, que yo le puedo hablar con toda confianza y me puedo acercar a él confiadamente. Y es por eso que yo soy cristiano. Es por eso que soy adventista del séptimo día. Es por eso que creo en ese Dios que se llama Jesús. El hecho es que en medio de todo ese contexto en el cual Jesús se halla, dice el texto que se acercaba la fiesta de las Pascuas. Y ahora, la fiesta de las Pascuas, ustedes saben que simboliza la liberación del pueblo de Dios. Y ahora yo me imagino a Jesús con los discípulos, queriéndolos enseñar, pero cuando él miraba que la fiesta de la Pascua venía cada año, ¿saben qué veía Jesús? Se veía a él mismo muriendo en la cruz del Calvario. Ahora, lo impresionante es que esta es la última Pascua que él va a tener con sus discípulos. Y él está a horas
de ir a la cruz del Calvario. Sin embargo, él no está preocupado por todo lo que le va a suceder. Él está más bien pensando, él está en su mente diciendo: ¿cómo yo le enseño a esta gente que lo más importante no es su criterio, que lo más importante no es su opinión, que lo más importante no es el background que ellos tienen? ¿Cómo yo les enseño que lo más importante es el amor? Porque un Simón el celote con un Mateo el publicano, con los hijos del trueno queriendo ser el primero, con Pedro siendo un tipo de carácter impetuoso, ¿cómo Jesucristo podía enseñarles a ellos que todas esas ideas que tenían en su mente no eran importantes, que lo más importante era el amor? Y lo que me impresiona de este capítulo es que Jesucristo no solamente muestra el amor con palabras, sino que lo muestra con hechos. Porque no es como aquellos pastores o como nosotros que somos seres humanos que decimos y hablamos y opinamos, pero en la práctica, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, somos todo lo contrario a lo que decimos cuando estamos en público. Y no, pastor, yo no soy así. No, cada regla tiene su excepción. Te estoy hablando del 99,9 del ser humano. Empezando por usted, pastor, sí, empezando por mí. Pero Jesucristo no era así. Jesucristo era una persona o era un Dios que lo que él era de frente lo era de espalda. Y cuando lo veían y cuando no lo veían. Y él era una persona que no decía, sino que también por lo general hacía. Y es por eso que en medio de la sala surge el mayor de los problemas. ¿Cuál, pastor? ¿Quién sería el siervo? Porque con todas esas ensaladas de criterios, de conceptos, con todos esos pensamientos en la mente de los discípulos, queriendo alcanzar los mejores lugares, queriendo tener reconocimiento, queriendo tener todas estas cosas, surge un problema. ¿Cuál era el problema? Que había que lavarle los pies a todos ellos, porque la altura de cenar era a la altura del piso prácticamente. Las calles eran polvorientas y entonces las personas venían con los calcañales sucios. Cosa que no sucede mucho en Estados Unidos, porque aquí usted anda con zapatos, se monta en el carro, se baja del carro. Pero en mi país, Cuba, por ejemplo, que las mujeres salen de la casa a 1 kilómetro, no hay transporte, se ponen unas chancleticas de metededo de esas que aquí son para ir a la playa. Allá salen desde la casa con ellas y en la puerta de la iglesia se ponen los tacones. Entonces usted ve unas mujeres muy bien vestidas, con los tacones en la mano, pero los calcañales todos negros del churri. Pero en ese tiempo los zapatos eran sandalias. ¿Quién le iba a lavar los pies a quién? De hecho, estuve investigando un poquitico acerca de la cultura hebrea y dice que cuando usted no tenía dinero para pagar, usted podía ofrecerse como esclavo por un periodo de 6 años, y cuando ya venía el jubileo, usted era liberado, y todas estas tradiciones judías. Pero lo impresionante es que una de las cláusulas que tenía cuando un hebreo se hacía esclavo de otro hebreo es que podía ser esclavo, podía trabajar en el campo, pero lo único que no podía hacer ese hebreo era lavarle los pies a otro hebreo. Ahora, fíjense si era humillante. Por eso a veces uno dice, bueno, ¿y por qué tanto problema? Si Pedro le podía haber lavado los pies a Juan, y Juan a Andrés, y Felipe al otro, y el otro a Mateo. Pero en el contexto que ellos estaban viviendo, si usted se ofrecía como esclavo, que es lo peor que le podía pasar, y usted iba a casa de otro hebreo, por ejemplo Humberto y yo me hago esclavo de Humberto. Cuando llegaba la hora de lavar los pies, yo no podía lavarle los pies a otro hebreo aunque fuera esclavo.
¿Entienden por qué habían tantos preconceptos en ese momento cuando está Jesucristo en el aposento alto? Y Jesucristo dice, ¿cómo le muestro a esta gente que lo más importante no son las tradiciones, ni los pensamientos, ni las costumbres, ni de dónde vengo, ni el contexto? Porque, hermanos, nosotros a veces nos imaginamos a Jesucristo como una persona, pero Jesucristo vino a romper los conceptos de los religiosos. De hecho, ¿quiénes crucificaron a Jesús? ¿Los impíos? ¿Los que andaban en las fiestas, en los bares y en las discotecas? No. Fueron los religiosos. Y muchas veces hoy nosotros no entendemos que lo más importante es amarnos los unos a los otros. No lo entendemos. Y a veces en nombre de Dios hacemos atrocidades. Le pasamos por encima al hermano sin darnos cuenta que lo más importante es el amor. Y Jesucristo en ese contexto les tiene que enseñar a ellos, olvídense que las leyes y las tradiciones dicen que un hebreo no le debe lavar los pies a otro hebreo. Ustedes tienen que entender que lo más importante es el amor. Por eso el bocón de Pedro, el impulsivo de Pedro, el hablador de Pedro, cuando ve a Jesucristo lavando los pies, dice, a mí tú no me vas a lavar los pies. En otras palabras, oye, eso ni tan siquiera cuando tú eres esclavo es permitido, Jesús. ¿Qué te pasa? ¿Qué tú estás haciendo? Pedrito, tranquilo, que yo estoy a otra dimensión. Tú quizás no me entiendes ahora, pero me vas a entender y te voy a hablar más claro, Pedro. Si yo no te lavo los pies, tú no vas a tener parte conmigo. Porque ahí también Jesucristo está hablando un poquitico del proceso de santificación. Es importante ser lavados por Cristo. Y no hay manera de que tú seas santo si la sangre de Cristo no entra en tu vida y tú reconoces que tú no eres nada y que solamente si eres lavado por la sangre de Dios puedes alcanzar el reino de los cielos. Pero a veces nosotros queremos nosotros mismos santificarnos y no nos damos cuenta que antes de yo santificarme por mis propios medios, nunca lo voy a poder lograr. Yo tengo que hacerlo solamente por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero ahora en ese contexto Jesucristo toma el agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Hermanos, ¿ustedes se imaginan el impacto de estos discípulos cuando vieron a Jesús lavando los pies? Por eso dice la Biblia que Jesucristo se humilló ¿hasta cuánto? Hasta los sumos. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto tú a humillarte por amor a tu prójimo? ¿Estás dispuesto a romper las tradiciones, tus preconceptos y darte cuenta que lo más importante es el ser humano? Por eso en el tiempo que nos va quedando, quiero por lo menos dejar cuatro conceptos en tu mente. El concepto número 1, hablando acerca de cómo tú tener un amor incondicional, un amor extremo, es que tú tienes que entender que tu prioridad tiene que ser servir al prójimo. Si tu prioridad no es servir al prójimo, créeme que es muy difícil que tú seas un verdadero cristiano. Jesucristo estaba en las fiestas de las Pascuas, lo iban a entregar, lo iban a crucificar, pero él no le importaba a él le importaba ¿qué cosa? Su prójimo. Y esto se aplica no solamente para la vida cotidiana, también se aplica en el matrimonio. Si usted no piensa en su pareja primero, créame que usted no va a tener un matrimonio bueno. Miren, hermanos, cuántas veces he estado a punto de hacer algo para mí que he dicho, no, pero yo prefiero hacer esto primero para agradar a mi esposa, para que ella sea feliz. Y cuántas veces mi esposa no ha querido algo y ha dicho, no, pero y entonces cuando yo le llego con algo, ella me llega con algo también y ambos somos felices. Porque tu prioridad debe ser servir. Si en el matrimonio tú solamente quieres que te den,
que te sirvan y tú no sirves, créeme que ese matrimonio al final se va a terminar muriendo. Y lo mismo pasa en la iglesia, lo mismo pasa en el negocio. Si tú tienes un negocio o eres un trabajador y solo trabajas por lo que te pagan y haces solo por lo que te pagan, créeme que cuando llegue la crisis, el primero que se va es usted. Pero si usted va a trabajar para Dios y se dedica a servir y da el extra, créame que la gente lo va a ver a usted diferente, y cuando llegue la crisis todo el mundo se va y usted se va a quedar. Ahora, ¿por qué el mundo entero ama a Jesús? ¿Por qué tantas personas del mundo aman a Jesús, para no ser tan categórico? Porque Jesús se dio por amor, vino a servir a la humanidad. Y cuando usted es un cristiano que sirve, la gente lo nota. Así que para usted mostrar que realmente hay un amor extremo en su vida, que hay un amor incondicional, usted debe dedicarse a servir a su prójimo. Mi pregunta es, en esta semana, hoy es miércoles, ¿a cuántas personas que te rodean o que pasaron por tu lado tú les serviste? ¿A cuántas? Analízalo así. Dice el espíritu de profecía que Jesucristo abría su consultorio bien temprano y no lo cerraba hasta que no se iba el último doliente. Y nosotros hoy quizás nos levantamos, salimos a trabajar, almorzamos, nos vestimos, vinimos a la iglesia, estamos aquí, escuchamos el sermón, oramos, nos vamos. ¿Y qué hicimos por nuestro prójimo? ¿Qué hicimos por nuestra esposa? ¿Qué hicimos por las personas que nos rodean? Así que una de las muestras que yo tengo un amor incondicional o un amor extremo es que yo dedico mi vida a servir al prójimo. Y cuando usted dedica su vida a servir al prójimo, créame que la gente que le rodea lo va a notar. Número 2. Usted debe entender que usted tiene amor extremo cuando usted no tiene crisis de identidad. Jesús conocía su identidad, por eso amó y sirvió a sus discípulos hasta los sumos. Cuando usted no sirve, cuando usted no está seguro de quién usted es. Jesucristo no tenía nada que temer al ponerse y lavar los pies de sus discípulos. ¿Saben por qué? Porque Él era Dios. Y aunque Él le lavara los pies a sus discípulos, Él seguía siendo Dios. Y si usted sabe que usted es hijo del rey, que usted sirva a los demás no lo hace menos. Mi esposa, por ejemplo, en el trabajo, ¿cuántas veces ella no hace trabajo que no le toca hacer? Y eso no la va a rebajar a ser una asistente de enfermera, ni una CNA, ni nada. Pero no te rebaja, al contrario. Si tú sabes quién tú eres, tú vas a servir a los demás. Por lo general, el que más alardea es el que menos es. Y cuando usted analiza a todos los discípulos allí, quien se levantó a lavar los pies era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Número 3. El amor extremo llega a nuestras vidas o nos convertimos en cristianos que expresamos un amor extremo cuando nosotros dejamos que Jesús nos lave. Muchas veces ese llamado de Pedro, no Señor, a mí tú no me vas a lavar, es como no dejando que Él tome el control de nuestras vidas. Es como nosotros diciendo, yo lo puedo hacer, yo puedo cambiar. Hermano, abandónese a la voluntad de Dios. Deje que sea el Espíritu de Dios que entre a su vida, le lave, le sane, le cambie, y usted va a ver que usted va a ser una persona que va a amar en todo tiempo. Pastor, ¿y por qué a veces se me sale ese mal carácter de vez en cuando? Porque no ha sido lavado por Dios. Y pastor, ¿y por qué yo contesto así de esa manera? ¿Y por qué yo hablo de esta manera? ¿Y por qué tengo ese impulso como Pedro? Porque no ha sido lavado por Dios. Qué diferente el Pedro que el Espíritu Santo vino sobre él.
Ya Pedro no hablaba igual. Ya Pedro era una persona diferente cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, cuando él fue lavado. Pero antes de ser lavado, tú vas a cometer actos que demuestran que realmente el amor no está dentro de ti. Y quizás tú como cristiano no entiendas esto, pero es algo tan sumamente importante que dejemos que Dios nos lave. Como pastor, abandónate en Dios. Dile: Señor, toma el control de mi vida. Soy pecador, he fallado. Lávame completo de los pies a la cabeza. Yo quiero que la gente vea que tú estás en mí. Yo quiero amar a los que me rodean. Déjate lavar por Dios. Y en cuarto lugar y último, tú tienes que tener o sentir la necesidad de ser un servidor. Porque no es lo mismo salir de aquí y decir: yo voy a servir porque el pastor lo dijo. Yo voy a servir porque el sermón habló de eso. Yo voy a servir porque... No. Es como un pastor que leyó esto, que Jesús lavó los pies a los discípulos y comenzó a lavarle los pies a los hermanos de la iglesia. No. Tú tienes que sentir la necesidad de ser un servidor. A usted nadie le tiene que decir que usted tiene que servir. Usted no tiene que esperar un sermón que hable de servicio para usted servir. Usted, cuando Jesucristo está en usted y usted demuestra que usted tiene un amor extremo por las personas que le rodean, usted siente la necesidad de servir. Y cuando ve un hermano en pecado, va y le sirve. Y cuando ve uno que está más o menos tibio en la iglesia, usted va y le sirve. Y cuando ve al bueno, ve al malo, usted está allí no para criticar, sino para decirle: aquí estoy para servirte, cuenta conmigo. Pero si usted tiene otro espíritu, vaya, ore, póngase en comunión con Dios y pídale a Dios: Señor, yo quiero tener el amor extremo que tenía Jesús para con sus semejantes. Querida iglesia, queridos hermanos que están en las redes sociales, nosotros como cristianos tenemos que entender que en esto el mundo conoceréis que nosotros somos discípulos de ese Jesús que tantas personas admiran. En una sola cosa: no en que tengamos mucha doctrina, ni mucho conocimiento bíblico, ni que nos vistamos bien, ni que hablemos bien, ni que hagamos lo que tenemos que hacer, ni que las personas nos miren andando correcto. Todo eso es bueno, pero por eso la gente no conocerá que nosotros somos discípulos de Dios. No, pastor, ¿qué está diciendo? Lea la Biblia. Dice la Biblia: y en esto conoceréis que ustedes sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Quiera Dios que el sentir que hubo en Jesús esté en nosotros y que podamos amarnos los unos a los otros, para que asimismo, como Mateo, el cobrador de impuestos, Simón el celote, el impetuoso Pedro, los hijos del trueno que querían ser los primeros, y todos esos discípulos pudieron amoldarse, acoplarse, estar unidos, recibir el Espíritu Santo, llevar el Evangelio al mundo entero. Así como ellos lo pudieron lograr, quiera Dios que también nosotros, con nuestras diferencias, podamos unirnos los unos a los otros. Que las personas vean que Jesucristo mora en esta iglesia y que puedan decir: yo quiero ese Dios. Y junto con todos los que vengan, nosotros poder ir al reino de los cielos. Pongámonos en pie para orar. Querido Padre que moras en los cielos, cuántas gracias te damos por tu palabra. Gracias porque Jesucristo descendió del cielo, vino a esta tierra, lavó los pies de sus discípulos, murió en la cruz del Calvario, resucitó, está preparando una mansión para nosotros y regresará a buscarnos para llevarnos al reino de los cielos.
Y todo esto es porque Él siente un amor extremo para con nosotros. Permite, Padre, que cuando Jesucristo venga se pueda ver a sí mismo en cada uno de nosotros. Porque seamos cristianos que amemos, que pongamos al prójimo en primer lugar, que podamos ponerte a ti como lo máximo. Y yo sé que tú te alegras cuando nosotros servimos a nuestros semejantes. Permite, Señor, que nadie nos diga que tenemos que servir, que porque te amamos sintamos esta necesidad. Pero sobre todo, Señor, permite que la gente pueda ver que la iglesia de Boca, o donde quiera que haya un cristiano, la gente pueda ver a Jesús en nosotros, porque vea que a pesar de nuestras diferencias hay algo que nos une, y ese es el amor de Cristo Jesús. Dios, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.